Las leyes se hicieron para todos y así de fácil debería ser entenderlas y aplicarlas. Es por eso que el doctor Eduardo Gaona te invita a que conozcas las diversas áreas de derecho y cómo afecta en nuestra vida cotidiana. Esto es Leyes al Aire. Leyes al Aire. Leyes al Aire. Leyes al Aire. Pues qué tal, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, con toda la gente que nos escucha. Pues hoy vamos a iniciar este programa, les cuento que es nuestro primer programa que se llama Leyes al Aire. Este programa tiene por objeto pues poner de manera sencilla temas jurídicos para todos los jóvenes, para toda la comunidad que está interesada en el derecho. Y qué mejor forma de empezar este primer programa que con la presencia de mi amigo, el investigador, el doctor en Derecho, el doctor Michael Núñez. Muy agradecido contigo, doctor, que nos acompañes a este proyecto. Es un proyecto académico donde precisamente vamos a abordar temas de los cuales tú eres especialista. Agradecerte realmente que pues nos des ahora sí que la patadita de salida, que apadrines este programa y que pues puedas compartir con nosotros todo lo que tú bien conoces en el tema del derecho. Si me permites, antes de cederte la palabra, me gustaría presentar brevemente parte de tu semblanza, pues para que la gente conozca también qué ha desarrollado el doctor Michael Núñez. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Es profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Criminología. También el doctor es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y actualmente es director general de Derechos Humanos y Análisis Normativo de la Vicefiscalía Jurídica de la Fiscalía General de Justicia aquí en el Estado de Nuevo León. Es autor de varias obras, entre las cuales destacan Los Derechos Humanos, Seguridad Pública y Constitución, Justicia Constitucional, Problemática en torno a la crisis del concepto de Constitución y también El debido proceso en el derecho constitucional procesal mexicano a la luz de la jurisprudencia y precedentes nacionales e internacionales. Pues muy contentos de que estés aquí con nosotros, doctor. Bienvenido. Bueno, soy yo el honrado de estar aquí con mi amigo el doctor Eduardo Gaona Domínguez, que tiene también una trayectoria que yo respeto muchísimo. Nos une una amistad de muchísimos años y hemos participado en muchos proyectos académicos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando estabas en el TEC de Monterrey, y pues es grato volver a compartir este proyecto académico. Ya teníamos otro proyecto también, que ya lo comentaremos ahora, sobre derecho y economía, las relaciones tan complejas pero tan necesarias entre estas dos disciplinas del conocimiento científico. Y bueno, pues yo desearte lo mejor, creo que lo vas a hacer muy bien, tienes una formación sumamente sólida y eres un profesor de casta y bueno, muchas pues gracias. Los mejores deseos, doctor, en esta aventura académica en la que te has puesto en marcha. Muchas gracias. Pues efectivamente vamos a empezar con este tema que mencionas. Creo que un tema muy interesante para toda la gente que nos escucha es conocer sobre cuánto cuestan sus derechos. Todo el mundo hoy por hoy hablamos de derechos humanos y qué bueno que se haya puesto no solamente en el debate a nivel jurídico, sino también que la gente cada vez más se está metiendo a demandar derechos, a exigir que se les garanticen los que se tienen, por ejemplo, en una constitución. Pero también es importante, doctor, la parte de los costos. Es decir, yo quisiera, con una pregunta detonante que no vamos a alcanzar a contestar hoy, pero, por ejemplo, es importante preguntarnos cuánto vale la Constitución que tenemos hoy por hoy en Nuevo León. Y cuando digo cuánto vale, me refiero a el conocer primero el cúmulo de derechos humanos que se encuentran en la Constitución y después asociarlo a un costo que es inevitable, a un costo que deben de llevar esos derechos para diseñar políticas públicas, para que implica también el hecho de poder ejercer en plenitud, en plena libertad de todos los ciudadanos. Y entonces,
pocas veces nos ponemos a pensar en que todo el derecho humano que está consagrado primero en nuestra Constitución, pues lleva un costo. Tú has analizado estos temas, los has estudiado, pues quisiéramos que nos platicaras tu punto de vista. Bueno, la verdad es que es un tema muy escabroso, como dices tú, y al cual yo siento que la comunidad, la doctrina iberoamericana no lo ha estudiado en su justa dimensión. Hay trabajos muy importantes. Voy a mencionar al doctor José Ramón Cosío, ¿no? del análisis económico del derecho, pero en líneas generales no ha sido una preocupación de la comunidad académica. Creo yo que es un esfuerzo que estamos haciendo. Hemos tenido proyectos académicos en la universidad. Yo tuve el honor de participar en un trabajo de investigación contigo sobre el costo de los derechos, que en el mundo anglosajón sí es algo que está más familiarizado en como objeto de estudio, ¿no? Entonces, no podría yo decir, tú lo sabes mejor que yo, no podría decir cuánto cuesta la Constitución de Nuevo León, es un tema de los números. Claro. Yo me he dedicado más al estudio de la relación entre la economía y el derecho constitucional, pero sin duda alguna requiere todo cambio constitucional, y sobre todo cuando se trata de derechos, requiere de tomar en cuenta el impacto presupuestario que eso va a tener, y eso nos lleva a un estudio interdisciplinario, tanto de la doctrina como investigación, pero también de los que tienen que hacer políticas públicas, los que tienen que hacer políticas legislativas. El costo es algo sumamente importante y requiere, creo que de una u otra forma México ha dado avances con leyes en materia de mejora regulatoria que habría que analizar. Creo que para quienes vayan a dedicarse a investigar este tema, ese es un punto de partida dentro del sistema de fuentes formales del derecho, ver qué dice la ley de mejora regulatoria. Luciano Vandelli, un jurista italiano, decía que antes de hablar de derecho siempre había que partir de cuánto cuesta esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Y es un tema muy delicado cuando se habla de derecho, sobre todo en el mundo del civil law, del derecho que pertenece a familia del civil law o derecho romano germánico, porque pareciera que le quita prestancia decir, o le quita, no es políticamente correcto hablar de cuánto cuesta algo, ¿no? Tienes un derecho y pareciera que sale de la nada, pero las cosas cuestan y más cuando se trata de un Estado prestacional que tiene que prestar unos servicios públicos, que tiene, en el caso de las leyes de Nuevo León que comentabas, hay muchas disposiciones que crean organismos públicos descentralizados, tienen patrimonio propio, desde ahí hay que estar sacando cuentas, ¿no? Entonces creo que pues la conclusión de esta pregunta es que hay que estudiar cuáles son las disposiciones de la Constitución de Nuevo León que establecen creación de instituciones, incluso y cuánto cuestan esas instituciones a la luz de las normas en materia de mejora regulatoria y también de lo que dice la buena doctrina, ¿no? Y las relaciones entre la economía y el derecho como disciplinas del conocimiento. Oye, lo dices bien. Yo creo que el tema que tú decías, se vuelve políticamente incorrecto hablar de costo de los derechos, pero es una realidad. El hecho es, como ya bien lo estableces, el hecho es que todos los derechos que hoy por hoy gozamos tienen un costo. Si la gente quiere caminar con seguridad afuera en las calles en las noches, pues eso implica desde que se haya un alumbrado para disuadir la delincuencia hasta que haya policías inclusive. Y eso, pues todo eso lleva un costo. Entonces, sin embargo, políticamente no es tema de esta mesa, pero sí hay que decirlo que eso se deja de lado, porque no solamente los derechos tienen un costo, también el hecho de hablar de un costo en los derechos humanos implica un desgaste político, ¿verdad? Que eso amerita otro tipo de discusión. Pero también es importante hablar, doctor, que este tema, tú lo decías ahorita, es un campo de oportunidad para nuestros jóvenes. De hecho, tengo que confesar aquí que el doctor Michael Núñez fue quien me invitó en primer lugar a estudiar este tema. Hoy por hoy es uno de mis líneas de investigación, pero en perspectiva, años atrás él me decía, es que en México
no se estudia o hay muy pocos investigadores que están estudiando el costo de los derechos. Entonces, una gran oportunidad para los jóvenes que nos están escuchando, estudiantes de derecho, abogados inclusive que están ahorita realizando algún otro tipo de estudio a nivel posgrado, el hecho de poder también considerar este tema del costo de los derechos, que sí está estudiado, por ejemplo, en Europa o en algunos otros países. No, eso creo que es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las cosas que como investigadores, como líneas de investigación estamos tomando? Y hay áreas, esta es una de ellas, si tengo la oportunidad de volver, pues hablaremos de otras áreas también, pero creo que a veces centramos el derecho solo en la visión legicentrista, pero la interdisciplinariedad llegó para quedarse en el derecho, como o sea, la idea de que el derecho se puede interpretar con una lógica jurídica a partir del método técnico jurídico, pero se requiere para poder darle un alcance de una visión de viabilidad a las instituciones jurídicas. Yo necesito el auxilio de otras disciplinas, y la economía es una de ellas. O sea, no es una. Ahorita estábamos discutiendo, hace poco discutíamos sobre eso, de cómo ve el economista al abogado y cómo ve el jurista al economista. Ese diálogo, ¿no? Que no es nuevo, ¿no? Ya lo había visto Max Weber, ¿no? En Economía y Sociedad. ¿Cómo poder hacerlo fructífero y no hacerlo un diálogo de sordos? Entonces, no es la multidisciplinariedad de varias disciplinas, una tras de otra como yuxtapuestas, sino es la interdisciplinariedad, es decir, utilizar categorías de uno, elementos cognitivos de uno para comprender mi objeto de estudio, en este caso es los derechos humanos, y establecer temas que como investigador no tengo ningún problema en decirlo. Hay derechos humanos porque también hay deberes jurídicos, y eso tampoco a veces es políticamente correcto, pero te lo establece toda la doctrina más acreditada, te dice cada derecho tiene un deber, no solamente del Estado, sino también de todo las corporaciones propias de los actores de la sociedad. Muy bien. Y para ir ejemplificando todo esto que nos está comentando el doctor Michael Núñez, lo que ponemos aquí sobre la mesa, yo quisiera, doctor, también poner sobre la mesa el hecho de que un tema electoral. Porque este costo de los derechos, digamos, yo lo veo así como un paraguas, es un marco un marco de estudio que puede ser aplicado a diferentes ámbitos del derecho. A mí me ha tocado aplicarlo sobre todo en el tema electoral. Y una pregunta que siempre resulta interesante es ¿cuánto vale el costo? ¿Cuánto vale o cuál es el costo del voto de un mexicano? Y para eso ya hay estudios serios, estudios, por ejemplo, la UNAM ha emitido diferentes artículos donde pues inclusive no es nada difícil llegar a un número de cuánto vale el costo. Cuesta el voto de los mexicanos. Para este 2024 se estima que el costo por voto estará rondando alrededor de los 700 y 800 pesos. O sea, para que la persona vaya a la urna, ¿sí? y ejerza ¿cuál derecho? El derecho político de poder decidir sobre una oferta electoral. El hecho de que acuda vale 700 o 800 pesos, pero si no acude también vale lo mismo. Es decir, se desperdicia ese monto. ¿Cómo se saca? Pues eso sencillamente es conforme al presupuesto que se le está asignando al INE y, ojo, y a los partidos políticos, sumamos esa bolsa y lo dividimos entre la gente que se espera que se vote en una elección presidencial. Y ya le ponemos un número. Entonces, ahí vamos a incluir, por ejemplo, el hecho de toda la capacitación, toda la impresión de papeletas, todo el tema de que los candidatos vayan afuera de las casas a pedir el voto, toda la parte televisiva, lo de radio, redes sociales, todo eso en conjunto hace que el ciudadano salga a votar, si es el caso, y que eso tenga un costo, insisto, como de 700, 800 pesos. Sobre eso hemos elaborado trabajo también como parte de aplicar ya, o sea, que el tema del costo de los derechos no se quede
arriba, no se quede abstracto, sino poder aplicarlo en casos específicos. Yo quisiera platicar un poquito de ese, algún otro que tú trajeras, si quieres abundar sobre esto, pero definitivamente es este tema aplicable a muchos aspectos del derecho. Bueno, yo creo que, mira, bien sabes, que el derecho electoral creo que es mi talón de Aquiles, ¿no? El derecho tributario. Pero todos los sistemas que tiene México tiene un régimen de reparto competencial donde se ha apelado mucho a la concurrencia. Eso hace que prácticamente muchas competencias que ejercen los estados las tengan que hacer a partir de relaciones intergubernamentales con autoridades, son relaciones institucionales entre centro, periferia, municipios, federación, estados. Eso lo hace más caro. Y el caso del sistema electoral, todo lo que cuesta, como bien dices tú, al final son números y pueden sacar una serie de presupuestos, tiene también que ponderarse al lado del valor que tiene, que no es tangible fácilmente, pero que es fundamental, el valor que tiene la democracia, ¿no? Entonces, a veces, oye, cuesta muy caro, pero pues más caro es tener un régimen que no se legitima. Entonces, por lo menos un Estado democrático de derecho. Entonces, es ponerlo sobre la balanza. Sobre la balanza y saber que sí hay que gastar. Y ver otros elementos. ¿Por qué se gasta? Se dice que las elecciones en México, también insisto, estos temas tuvo con colegas que tenemos que conocen más estos temas electorales, tenemos buenos amigos en materia electoral que saben de eso, pero está pues, el doctor Mario Garza o el doctor Bruno Carrillo, tenemos buenos electoralistas aquí, pero yo quisiera decir que creo que es el punto fundamental, es cuando tú mides eso, ves el sistema, que eso sí me dedico al derecho comparado, lo ves en perspectiva de otros países que a lo mejor gastan menos. Sí. ¿Y por qué cuesta tan barato en España, por ejemplo? Y que es el mismo derecho, el que se quiere garantizar. Exacto. ¿Por qué cuesta menos en España? Entonces hay unos factores sociológicos. Vuelve la interdisciplinariedad, vuelve la necesidad de ver otros aspectos. Y te das cuenta que mi maestra, la doctora Ángela Figueroa Burriesa, una de las mejores profesoras de Derecho Constitucional española, ella tiene un librito que se llama Amparo Electoral, que es el equivalente al recurso que tenemos nosotros en sala superior. Los recursos de los ciudadanos para defender sus derechos políticos electorales, ¿no? Se llama Amparo Electoral. Es un librito muy delgado y muy pequeño porque prácticamente no se usa. O sea, prácticamente no se logra judicializar. Entonces, los comparatistas hablamos... Y aquí corren chorros de tinta, doctor. Claro. Referente a impugnaciones. Por supuesto. Entonces, hay una judicialización. En esta parte de nosotros, pero estamos hablando de electoral. Hay una judicialización que hace que el amparo electoral en España prácticamente sea una materia de estudio normativo y el nuestro se da un viraje hacia lo jurisprudencial porque hay corren ríos de tinta. Hay un ejercicio de la función jurisdiccional, eso tiene que medir otras personas, si es excesivo o no, pero evidentemente la elección no termina el día de la elección, sino que está muy judicializada. Y eso también cuesta. Eso hay que medir también cuánto cuesta, la hace más cara. Ojo, doctor, y eso no está dentro de los 700, 800 pesos. Exacto. Súmale a tus pesos. Ahí llegamos hasta el día de la elección. Pero ciertamente después viene un proceso de judicializar todo. En México tenemos esa práctica de judicializar todo. Entonces esto se va volviendo cada vez más caro. El tema de los tribunales, dicen ellos, necesito cada vez más presupuesto. Y eso yo lo puedo vivir en carne propia. Yo estuve en el tribunal estatal de aquí del estado. Y cada año se va incrementando el presupuesto que otorga el estado para temas electorales. Entonces va subiendo. ¿Por qué? Porque dice, antes desahogamos 500 expedientes, impugnaciones, y ahora van a ser 700, y la tendencia pues siempre va hacia la alza. Entonces es un tema, el electoral, de un costo del derecho, pero después el hecho de que se puedan garantizar derechos político-electorales posteriores a un día de elección, por ejemplo. Posteriores, no, y durante el proceso. Porque por todas las impugnaciones que hay dentro de la operación electoral, entonces lo hace muy caro. Pero fíjense, eso lleva a cabo algo que decía un autor, hablaba de,
sea, analizaba un politólogo que analizaba los sistemas en Europa. Y claro, eran menos costosos. Y por eso son mucho más laxos en los controles. Es decir, con un sistema como el belga, por ejemplo, electoral, sería mucho más fácil cometer triquiñuelas de lo que es en México. México tiene un sistema altamente controlado, con muchos, los que saben de derecho electoral, insisto, no es mi área, te pueden decir, tú lo conoces bien, que no es fácil hacer triquiñuelas, pero habla también de un problema sociológico de desconfianza a veces, que hay que analizar desde el punto de vista científico. El científico debe analizar, así como el biólogo ve un insecto y ve una araña y sabe que, aunque son invertebrados, uno no es insecto porque es arácnido, porque tiene 8 patas y el otro tiene 6 patas y es insecto. El científico ve su objeto de estudio y lo analiza con cierta neutralidad, sin desconocer que hay un valor axiológico necesario en toda institución jurídica, que de eso hablaremos un poco después, ¿no? La parte ética, que es fundamental para el jurista, que es un elemento que también se ha querido sustraer del análisis del derecho, pero yo creo que, como bien decía Cicerón, el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo, hay una función, hay un valor ético dentro del derecho, que también tiene que ver con el costo, que el costo debe a veces aceptarse cierto costo alto, sin perder la racionalidad. Por eso la economía me va a prestar los elementos para la racionalidad del análisis económico que hagamos de cualquier institución, y la parte axiológica me va a demostrar cuánto vale desde un punto de vista imponderable de los valores del Estado constitucional. No sé Así si me es. expliqué. No, totalmente. A ver, y de hecho, para abundar en eso, a mí me gustaría dejarles aquí, yo creo que ahorita va a aparecer aquí en pantalla, algún link donde podamos, o en las redes sociales que tiene el doctor, que tiene su servidor, para hacerles llegar, para que puedan consultar también estos artículos que has publicado en este tema, que hemos publicado en conjunto, y pues la gente pueda adentrarse un poquito más también a estos temas. Saliendo del tema electoral, para entrar ahorita a un tema hacendario tributario, pero con esta óptica, doctor. Antes de entrar a eso, el tema de la ingeniería constitucional. O sea, ¿cuál es la relación? Es un tema, hoy lo comentaba con mis alumnos, esta mañana tuve clase de Derecho Constitucional, y un tema también que no se aborda mucho es el tema de la ingeniería constitucional, del cual tú has trabajado mucho, tú has hecho mucha investigación, pero que definitivamente está asociado con el costo de los derechos. Es decir, yo, para hablar de todo esto que ponemos aquí como ejemplo, el tema electoral y lo que aquí se ha discutido, hablamos de personas, pero también hay que hablar de instituciones, claro. Hay que hablar de mecanismos, hay que hablar de órganos que son necesarios para que se lleve a cabo todo esto. Entonces, ¿cómo asocias esta otra línea de investigación que es la ingeniería constitucional al costo de los derechos? ¿De qué se trata, doctor? Bueno, la ingeniería constitucional algunos la llaman política constitucional. A mí no me gusta el término política constitucional, quizás porque de una u otra forma en la palabra política en español puede tener acepciones confusas, no es como... Se puede decir grilla, que no es política. Que no es política. Yo digo política, lo estamos hablando política en el sentido más noble de la palabra, un sentido aristotélico, ¿no? Política, participación de la cosa pública, ¿no? Entonces, la ingeniería constitucional, me gusta mucho el término porque da la idea clara de construcción, no solamente de instituciones, sino de las relaciones que se dan dentro de un sistema constitucional. El nuestro es un caso importantísimo donde la ingeniería constitucional debería ser un tema dentro de la disciplina de derecho constitucional obligado. ¿Por qué? Porque mientras más, ahorita hablamos de electoral, pero también en el sistema que conozco un poco más, el sistema de seguridad pública, todos los operadores de un sistema de seguridad pública operan dentro de sistemas de materias concurrentes, opera tanto la federación como los estados, los municipios, participan de forma intensa. Órganos constitucionales autónomos, como por el caso al que pertenezco, la Fiscalía General de Justicia del Estado, participan en todo un engranaje donde
a partir primero de una dogmática, es decir, cuáles son los fines constitucionales. En el caso de la seguridad pública es un derecho, el acceso a la justicia es un derecho, la procuración de justicia es un derecho. Todos estos derechos requieren un engranaje para que el ciudadano pueda acceder, no le llegue por justicia divina, sino que aparezca realmente un aparato institucional y un aparato que funcione. Entonces, eso requiere una medición racional para que sean eficaces y eficientes. Son términos que usted conoce mucho más que yo, doctor, muy de economía. Entonces, la ingeniería constitucional no basta. La parte legislativa es un paso importantísimo, el diseño normativo, porque, sobre todo en nuestro caso, las relaciones institucionales, tanto de los estados con la federación, como de los estados dentro del estado con los órganos constitucionales, parten del principio de legalidad. O sea, tiene que haber una ley, porque ningún funcionario puede hacer algo que no esté dicho en la ley. Pero, aparte de esa, después de ese paso de hacer una legislación que sea eficaz, para que sea eficiente, debe medir la posibilidad real, la viabilidad. Y la economía es uno, no es la única. O sea, tampoco soy de los que piensan que la ingeniería constitucional debe dedicarse a todo, a medirlo en términos numéricos, porque sí hay unos valores que escapan a eso. Pero no se puede perder, la ingeniería constitucional no puede perder la dimensión de la realidad. Ese baño de realidad lo da tanto la sociología, la economía. Esos criptotipos, que como decimos los comparatistas, los criptotipos son esa fuente del derecho no verbalizada, a lo mejor, o cuestiones sociales, todo eso lo debe prever desde arriba las disposiciones de relaciones constitucionales, para que cuando abajo se diseñen las políticas públicas, eso es muy importante, cuando se diseñen las políticas públicas, estas sean viables. O sea, a lo mejor son constitucionales porque no están violando ningún artículo constitucional ni ningún tratado, pero en la práctica no se pueden concretar, porque es tan sencillo que no hay dinero, o tan sencillo que no es acorde a nuestra cultura jurídica y social, esa visión. Ahorita con esto que no quisiera que se me perdiera, me llamó mucho la atención que en la reunión que estuve ahorita hace poco, en una reunión que estábamos discutiendo sobre temas jurídicos, me llamó mucho la atención que hablaban de la importancia de los medios digitales, ¿no? Como nosotros, está el Tribunal de Justicia, la Fiscalía Virtual, de la que yo pudiera hablar, que son ejemplos importantes, pero eso requiere también de la otra cara de la moneda, y la capacitación, y tratar de que llegue Internet a todas partes. Todo eso tiene que medir una política pública. O sea, el cortoplacismo es un gran problema para el ingeniero constitucional. Claro. Exactamente. No, y sobre todo... Disculpa que me alargué. Me emocioné. Vamos bien. De hecho, para allá vamos. Es decir, ahorita vamos a hablar de... Como sabemos, en Nuevo León tenemos una nueva constitución. A finales de 2022 hubo una gran reforma. Ahorita hablaremos de eso, y se contienen ahí muchos nuevos derechos. Pero antes, doctor, déjame platicarte sobre este tema. Yo estuve trabajando sobre un artículo que precisamente mandé a publicar a la revista que tú diriges en la UDEM. Este artículo tiene que ver con lo que hoy estamos platicando en diferentes temáticas. Creo que es importante hacerle saber a quienes nos escuchan que el costo de los derechos aplica, como lo decíamos, para diferentes ámbitos en el campo del derecho. Y otro de ellos es a lo mejor algo que tenemos más reciente todas las personas, que es el tema del COVID. Todo esto que a partir del año 2020 pues se nos vino una gran crisis sanitaria que tuvimos a nivel mundial, pero que en México nos pegó mucho, pues hizo que en el caso mexicano los gobiernos vieran la manera de dónde se iba a obtener más dinero, precisamente para garantizar un derecho que es el derecho a la salud. Y uno de los aspectos, a mí me tocaba trabajar en aquel entonces en el Senado, es una reforma que se propuso para ir en contra de la evasión fiscal. La evasión fiscal, lo que se exponía en esos momentos en la iniciativa formal, era de que precisamente habían unos números muy elevados, miles de millones de pesos, en los cuales pues el defraudador se salía con la suya, y eso tenía un impacto en la bolsa, en el presupuesto público de toda la gente. Y al final,
el hecho de que tengamos menos presupuesto público, pues por supuesto que tiene un impacto en el poder garantizar derechos. Y algo que le estaba pegando directamente era el tema del COVID, que ningún gobierno tenía presupuestado y que tienes que estirarle la cobija de otro lado, pues para asignar esos recursos, e insisto, que sea un tema para garantizar el derecho a la salud de todos y todas. Entonces, esto también se aplica a temas hacendarios, de donde si nos vamos para atrás, tenemos que ver de dónde los gobiernos se hacen de dinero. No hay de otra, es básicamente del tema de los impuestos que se pagan. Y el hecho de que los gobiernos no cuenten con una bolsa suficientemente amplia por diferentes causas, entre ellos la defraudación fiscal, tiene un impacto en estos derechos, no solamente en la salud, sino también ahí lo estudiamos en ese artículo, en el tema de la educación, en el tema de la seguridad, que es muy importante. Todo esto es lo que está pasando, doctor. ¿Qué opinión tienes de esto, que es precisamente que necesitamos contar primero con una bolsa adecuada, que se aplique para garantizar de manera eficiente el tema de los derechos humanos? Bueno, la verdad es que es un tema más de economistas, ¿no? Pero creo que es el tema, el costo de los derechos te dice que todo cuesta. O sea, no hay nada que no cueste, nada es gratis. Yo soy defensor a ultranza de que hay cosas que hay que ver, que hay que tratar de llevar a cabo, cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces hacer todo, pero eso quiere decir hacer todo lo posible por hacernos de los medios económicos suficientes para cumplir con los fines del Estado. Entonces, evidentemente, la planeación, ¿no? Nadie preveía un COVID, a pesar de que la historia está llena de este tipo de pandemias, ¿no? Pero hasta que no llega uno piensa que todo fue en el Renacimiento, ¿no? O en el siglo XV, o en el caso... Estamos igual, perdón que te interrumpa, doctor, como el caso aquí del río Santa Catarina, cuando teníamos canchas de futbolitos, jugadas de golf. Nadie preveía un huracán hasta que vino el Alex. Hasta que llegue el Alex. Pero ya habían venido muchos huracanes como el Gilberto, claro, anteriormente. Es que las cosas no pasan hasta que pasan. Entonces, pues creo que sería un planteamiento de política pública, pero creo que ahí el Estado constitucional debe tener cuidado. El problema, ¿en qué sentido? ¿Qué debe estar planteado en la Constitución y qué no? Creo que ahí hay que hacer un análisis. No estoy dando ninguna respuesta a priori, creo que hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque normalmente la Constitución está abierta a distintas visiones. O sea, la Constitución, lamentablemente en Latinoamérica ahora creemos que la Constitución sea punto de cierre. Es decir, una vez logramos que esté en la Constitución, ya está todo garantizado de que ganó mi opinión sobre los demás. Y la verdad que la Constitución abierta, que es el paradigma por lo menos europeo, plantea la posibilidad de que las distintas ideas puedan coexistir más que todo en la ley. Entonces, usted ve, por ejemplo, en planteamientos donde la ideología está un poquito más clara, el crear bolsas y planear todo, dar resultados, y otros que piensan que no es una política de planeación, no es correcta. Entonces habría que ver de mínimos. Pero sin duda alguna, el tema de la previsión, creo que en un mundo tan complejo, desde el punto de vista también de las crisis ecológicas que estamos viviendo, creo que la planeación es algo en el que me atrevo a decir que están todos de acuerdo, distintas posturas de tratar de planear, creo yo. El COVID y el ejemplo que señalas es tremendo. Yo tuve la oportunidad de hablar en una conferencia en España, pero bueno, la conferencia era en España, pero era por Zoom, cuando la pandemia, así que estaba yo en mi casa. Pero me acuerdo que tuvimos la oportunidad de hablar precisamente de cómo se enfrenta eso. Y el derecho tiene figuras como los estados de excepción, los estados de alarma, los estados de emergencia, que en México está prácticamente desregularizado, ¿no? Y creo que en México hubo mucho de hacerlo con voluntad política, pero con poco apoyo legislativo, o sea, poco apoyo jurídico. O sea, en mi opinión, eso lo he dicho, en España, en otros países se establecían estados de emergencia y se hace una regulación especial.
Y acá la verdad es que los actos jurídicos que regulaban la pandemia, yo todavía no los ubico muy bien dentro del sistema de fuentes, pero bueno, la pregunta es, ¿se debe tener una bolsa? No es algo jurídico, es algo de política pública. Pues yo creo que sí, tener un ahorro, eso, tener un guardadito, dicen acá, para ese tipo de cosas. Cosas, como digo, que no se prevén o que se pueden prever. Eso es un caso. La caída de los precios del petróleo, eso es un caso, eso se puede prever. Si tu economía solamente se basa en eso. Yo recuerdo, no sé si existe, pero creo que había un seguro para eso. Sí, entonces sí, hay muchos temas de que en el Estado social el Estado debe prever. Entonces la capacidad de planear eso debe partir también de políticas de Estado, ¿no? Ahí es lo que te podría decir. El experto eres tú, Eduardo. No, totalmente de acuerdo. Sí, quedó mal a tu auditorio porque no son mis temas. La verdad que la intención es dar a conocer que todos estos temas que pueden ser estudiados a la luz del tema que estamos aquí ahorita platicando y que tú conoces muy bien. Gracias. Y los distintos vínculos que se hacen con otros temas como el de la ingeniería constitucional, que ya platicaste ahorita. No quisiera yo dejar de platicar, ya que estamos hablando de esto, pues aquí en Nuevo León tenemos el caso de la nueva Constitución, como lo anticipaba hace un momento, en el cual pues están incluyendo, creo que es una Constitución innovadora, es una Constitución que está acorde a la modernidad en cuanto al estudio de los derechos humanos. Es una Constitución que mayormente se reformó en la parte dogmática. Es precisamente de lo que estamos aquí platicando. Y fíjate que cuando yo platico con mis alumnos, con jóvenes estudiantes del derecho, ya traen otro chip en el sentido de estar viendo derechos que a lo mejor a nosotros en otra generación no nos tocaban. Tú mencionabas ahorita el tema del medio ambiente. Ese es un tema que traen mucho los jóvenes. Es un tema que, al igual que los animales, les preocupa mucho, y que se van incluyendo en diferentes constituciones, a nivel constitucional, quiero decir, en el mundo, y en el cual Nuevo León, creo que además de estos derechos, pues también ha sido punta de lanza en muchas cosas, hay que decirlo, y creo que hasta sentirnos orgullosos de esa parte. Pero sí es importante tener esta otra visión que estamos platicando aquí. Nos podemos llenar de derechos, y a mí me gusta hacer un ejemplo, o sea, poner un ejemplo. Podemos tener la Constitución más bonita, podemos tener un poema de Constitución, que esté inclusive muy bien hecha, que esté bien redactada, pero el problema es que de dónde va a salir el dinero para eso. Y de hecho creo que tenemos que aprender mucho, a ti que estudias el derecho comparado, tendríamos que aprender mucho de Europa, por ejemplo, donde específicamente en el derecho francés, toda iniciativa que se presenta va acompañada, casi que la grapan ahí con el cheque, pues para hacer posible tal o cual iniciativa. Eso es una práctica que se acostumbra, insisto, por ejemplo, en Francia, y que el legislador no se anima a presentar una iniciativa si es que no va acompañada de dónde va a salir ese recurso. Aquí en México todavía nos falta llegar hacia eso. Tenemos todavía el reto, los investigadores, los académicos queremos ver pues esa parte de las leyes secundarias de esta nueva Constitución, y ahí el reto todavía va a ser doble, porque es cuando ya va a implicar un presupuesto que tiene que ser aplicado a toda esta gama de derechos. Doctor, tú viviste el tema como investigador, como profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero también como parte de que eres un especialista en la parte de la Fiscalía General de aquí del Estado. Tú viviste el proceso, porque hubo un comité de acompañamiento para esta reforma que menciono yo de la nueva Constitución. Entonces, pues de primera mano tú nos puedes platicar qué ves ahí de novedoso, qué derechos se pueden estudiar a la luz pues del costo de los derechos, algo que nos quieras comentar. Bueno, mira, creo que yo he sido un defensor desde mi muy humilde trinchera del constitucionalismo local.
no veo claro que los abogados y abogadas que salen de las carreras se enteren que hay una constitución local cuando van a los tribunales o sobre todo cuando van al sector del derecho público. Porque sí, es grave que estemos siempre estudiando Constitución Federal. Bueno, por supuesto que hay que estudiar la Constitución Federal. Me gusta usar más el término Constitución General, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pero creo que el constitucionalismo local debe ser potencializado. Y el ejercicio de una nueva constitución fue un ejercicio muy interesante, y para un constitucionalista era un placer estar discutiendo con colegas, investigadores de todas partes que fueron. Y ahí hay un trabajo donde se dice qué derechos, creo que hubo unos que se reconocieron, otros no, como todo es normal. Pero hay un tema que se llama la Verfassungslyrik, que tú lo acabas de decir, dicen los alemanes, poesía constitucional. Corre grave el riesgo si no se plantean leyes que desarrollen muchos derechos que están ahí, que creo que son novedosos, pero que en el fondo se puede limitar a puro papel si no logran tener un desarrollo institucional acompañado y aparejado de una partida presupuestaria, sobre todo, por ejemplo, las que establecen organismos públicos descentralizados, ¿no? que tienen que tener un patrimonio propio. Y bueno, creo que ese es el gran reto para la clase política, es discutir esas nuevas leyes y ver cómo le dan viabilidad a esos derechos, porque si no, pues poco no puede ser una frustración. América Latina tiene una frustración tremenda con las reformas integrales, porque a veces son prácticamente formas de perpetuarse en el poder. Pienso en Sudamérica, ¿no? Pero si hay reformas constitucionales que implican un beneficio para la comunidad, para los actores políticos, para las instituciones, y eso hay que planearlo, y el costo de los derechos creo que es un punto que hay que estudiar sumamente importante, el costo de los derechos. ¿Cuánto cuesta un derecho? ¿Cuánto cuesta una institución para llevarlo a cabo? ¿Y cómo se planea eso de forma racional? Y de nuevo, la interdisciplinariedad, la economía, la sociología, el contexto en el que se vive, la capacidad de negociación. Creo que al final los derechos y la nueva constitución o la reforma integral de la constitución, como depende de cómo lo quieras llamar, requieren necesariamente de un análisis, pero con toda la visión reflexiva. La verdad que, insisto, el cortoplacismo es un problema del derecho en América Latina, y México no es la excepción, ¿no? Decían, doctor, y ese es otro debate para otro tiempo y otra mesa, que sí puede ser académico, el tema de es una nueva constitución o es una reforma integral, ¿verdad? Ahí estudiosos del derecho tienen diferentes posturas, ya nos tocará quizá abordarlo en otro momento. Pero bueno, doctor, vamos ya casi cerrando. Yo quisiera que si tienes algún comentario de algo que se haya quedado en el tintero, algo que quieras comentar de esto que platicamos, pues con todo gusto hay tiempo. Bueno, yo creo que en general que los investigadores estemos tratando de llegar más a un público que no sea necesariamente vinculado a las aulas universitarias. Creo que es una buena noticia. Cada vez más se nos pide que hagamos más accesible o socialicemos el conocimiento científico, y en este caso el jurídico. El derecho constitucional tiene el problema de a diferencia de otras normas como el derecho mercantil, que acá las instituciones jurídicas, la interdisciplinariedad, que es algo positivo para comprender las instituciones, también se vuelve algo negativo cuando genera sesgos o a priori para el investigador. Entonces creo que la labor del investigador, independientemente de un signo político, es saber observar y saber hacer un diagnóstico, en el caso técnico jurídico, explicarlo
y dejar, por supuesto, a la voluntad democrática las decisiones, si no sería una tecnocracia. Pero la labor a esa democracia que realiza la doctrina es inmensa, y creo que es bueno dar una opinión objetiva, reflexiva, sosegada. Eso es importantísimo en cualquier democracia, vincular la academia de forma responsable y con un valor republicano a la solución de los grandes problemas, no con la soberbia de que el conocimiento jurídico o científico lo va a hacer todo, sino con la posibilidad de coadyuvar a los actores que tienen el encargo democrático de tomar decisiones. Entonces, es importante este tipo de foros, cada vez más científicos, objetivos. Ahorita Humberto Eco tiene una maldición sobre las redes sociales que no voy a repetir acá, pero creo que está cumpliendo. No, Humberto Eco tiene una maldición. No, nosotros estamos diciendo sí, que no, que se puede hacer lo otro, que Humberto Eco le tenía pavor a las redes sociales. Entonces, felicidades, Eduardo. Muchas felicidades a tus oyentes, que espero que les sirvan algunas reflexiones. No son más, no hay una pretensión de omnicomprensiva de todo, sino son reflexiones, y siempre estoy en retroalimentación con mis estudiantes, con mis colegas y pares, con mis colegas, compañeros de trabajo. Siempre hay una comunicación constante, y bueno, pues éxito. Muchas gracias, doctor. De verdad que ha sido un gran inicio de programa con este tema, con tu presencia. Es una invitada de lujo. No me queda más que agradecerte. De verdad, yo creo que te vamos a tener pronto por acá nuevamente con los temas que tú muy bien manejas, y de nueva cuenta agradecido por el hecho de que hayas estado aquí acompañándonos. Muchas gracias, doctor Eduardo Gaona. Mucho éxito de nuevo, y saludos a todas y todos. Claro que sí, nos vemos próximamente jueves a las 7 de la noche. Leyes al Aire les recuerda a nuestros oyentes que las opiniones expresadas por nuestros invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente representan las opiniones de este programa ni de su anfitrión. En Leyes al Aire valoramos la diversidad de perspectivas y creemos en el intercambio abierto y respetuoso de opiniones, e invitamos a cuestionar y reflexionar sobre la información legal que reciben, ya que la comprensión del derecho es fundamental para una sociedad justa y equitativa.